Y ya tenemos en videollamada al psicólogo clínico y escritor Jorge Cantero. Nos da mucho gusto, es un hombre que ha escrito varios libros, tiene la especialidad también en psicoterapeuta psicoanalítica, tiene una maestría, un diplomado en psicología positiva de la UNAM, 2 certificaciones en psicología positiva, así como estudios de psicología y budismo. Amplio currículum tiene, por eso nos da gusto que nos comparta su experiencia y su conocimiento el psicólogo Jorge Cantero, a quien saludo con gusto y con quien hablaremos acerca de que sin una buena salud emocional pues no puede haber bienestar físico, algo que él nos va a explicar y nos va a aclarar. Jorge, muy buenos días. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, claro que sí, fuerte y claro. Gracias por este enlace para hablar de este asunto, precisamente en el marco del Día del Psicólogo, celebrado apenas el 20 de mayo. Y bueno, comencemos precisamente con el tema. Se dice pues, que sin una buena salud emocional no hay bienestar físico. ¿De dónde surge esta idea? ¿Por qué? ¿Dónde lo observamos? Bueno, creo que todo comienza desmitificando algo que es muy importante. Mente y el cuerpo son cosas diferentes. En realidad no lo son. La mente está asentada en el cuerpo, en el cerebro. Entonces, pero aquí ya sabemos muy bien qué es la mente, ¿sabes? O sea, es un nombre que le ponemos a nuestros procesos conscientes, a nuestros procesos de darnos cuenta, de pensamientos, de tener idea, y de cómo toda esta mezcolanza emocional, cognitiva, de pronto genera la conciencia. Y la realidad es que esa conciencia, aunque está basada en el cerebro, que es en una parte física del cuerpo, también incide directamente, digamos en sentido inverso, ¿no? Lo que pasa por tu cabeza, lo que sientes, tu identidad, tu estilo de vida, sí genera cambios físicos en tu cuerpo. Primero que nada, en niveles neuroquímicos, después hormonales, y luego todo eso tiene incidencia en procesos como por ejemplo cardíacos, inflamatorios, y simplemente el no pasártela bien, ¿sabes? Porque cuando estás experimentando un malestar emocional y mental, aparte de que tu cuerpo lo resiente, no te la pasas bien. Tu mente está distraída, tu atención no está en lo que tiene que estar, sufres, te entristeces sin motivo. Entonces, es una catástrofe, vamos, es una catástrofe física, emocional, mental, completa. Entonces, creo que aquí lo primero es entender, mente y cuerpo no están separadas, son íntimamente interdependientes. Lo que afecta a uno afecta al otro y viceversa. Un tema extraordinariamente interesante, Jorge. Por ejemplo, dicen que incluso las emociones que tienes son consecuencia directa de cierto tipo de enfermedades. Si te enfermas del corazón, del amor, la frustración, todo eso, ¡paz!, te pega en el estómago. Que si te enfermas de otro tipo de emociones, te impacta en otra parte del cuerpo. ¿Esto está documentado? ¿Está confirmado? No, de hecho no, y aquí sí soy profundamente escéptico. Mis 20, casi 5 años de experiencia clínica y bueno, todo lo que he investigado al respecto y mucha investigación formal que hay, no hay ninguna demostración de que los estados emocionales produzcan enfermedades físicas. Hay evidencia de que alguno que otro síntoma aislado. Como te decía, es natural que una condición física que tú ya tienes pueda empeorar si tu estado emocional es malo. Por ejemplo, tienes daño renal, ¿no? Entonces, sí, si aparte del daño renal estás pasando por un proceso de ansiedad severo o de depresión, es probable que tu sistema inmunológico empiece a sufrir, que esté segregando cortisol y adrenalina, y que además todo eso contribuya a procesos que por supuesto complican lo que ya tienes.
Si tienes una artritis reumatoide, misma historia. Por supuesto que si se inflama tu cuerpo, entonces también vas a tener más problemas de artritis. Pero evidencia de que las emociones produzcan enfermedades no hay. Y creo que hay que tener mucho cuidado con esto porque, pues lo voy a decir fuerte y claro, hay mucha charlatanería. Te voy a poner un ejemplo. Se dice mucho que los procesos de ira, rencor, resentimiento, enojo mal controlado y afines producen cáncer. Y la realidad del asunto es que dime algo. ¿Quién no ha tenido enojo en su vida? ¿Quién no ha tenido ira? ¿Quién no ha estado resentido? Es un poco como el zodiaco, pues. O sea, cualquier persona ha tenido estas cosas. Entonces, de pronto resulta que te da cáncer. Ya está, pues es porque pasaste por mucha ira, ¿no? No, nada que ver. Y entonces me parece peligroso porque terminamos responsabilizando al enfermo de una condición genética complicada a lo mejor por cuestiones medioambientales o simplemente mala suerte, porque todos tenemos una cierta probabilidad de que nos dé, ¿no? Entonces, no hay evidencia al respecto. Ojo, que tu estado emocional sí puede generar ciertas complicaciones a nivel físico, sí, pero sobre todo si ya existen y se exacerban. Excelente la aclaración de este asunto porque efectivamente hay muchas creencias, muchas suposiciones, muchos supuestos sobre las enfermedades físicas a través de las emociones. Maestro, cuéntenos ahora cuáles son los más comunes, los estados emocionales más comunes que generan este malestar físico y qué tipo de malestar y si es recomendable pues consumir algún tipo de medicamento o entender que nosotros lo estaríamos provocando o agudizando. Mira, como lo he venido platicando, definitivamente los dos problemas más importantes que impactan la salud física son el trastorno de ansiedad generalizada o episodios de ansiedad y el trastorno depresivo mayor, incluso la distimia, que es un tipo de tristeza, depresión un poco menos grave en la intensidad de los síntomas, pero también muy difícil porque es muy prolongado. En fin, no quiero pasar mucho tiempo aquí en diagnósticos, ¿no? Pero, a ver, diferentes tipos de melancolía, depresión, trastornos depresivos, ansiedad y sus derivados. Problemas de estrés, por ejemplo. Particularmente el estrés tiene unas consecuencias devastadoras, porque si bien hay un tipo de estrés que es necesario e incluso hasta saludable, es decir, el estrés correspondiente de estarte esforzando mucho, trabajar duro, tener muchas actividades, si hay un esquema de descanso apropiado, actividades que nos traen placer, alegría, bienestar, alternas a nuestro trabajo. El estrés de este tipo no debería ser un gran problema, pero aquí estamos hablando de un estrés en donde no hay reposo, no hay descanso, no hay alegría de otro tipo. Esto sí tiene unas consecuencias devastadoras. Ok, problemas cardíacos, hipertensión, por ejemplo, problemas del corazón. Claramente, cuando hay estrés, se afecta a toda esta parte. Procesos inflamatorios en general en el cuerpo. Dolores de cabeza, por ejemplo, también es muy común. Problemas de migraña se incrementan mucho. Jaquecas se incrementa muchísimo. Cansancio generalizado. Ese orden de malestares son los que impactan en la salud física. Ahora, fíjate un dato interesante. La investigación más reciente apunta a que en sentido inverso, la mayoría de los trastornos de ansiedad y de depresión se pueden explicar por problemas metabólicos. Una persona que tiene obesidad, por ejemplo, severa, o una persona que tiene diabetes, tiene una altísima probabilidad de generar también problemas emocionales graves. O, por ejemplo, también personas que tienen situaciones cardíacas, como hipertensión, también tienden a generar problemas emocionales. Lo cual, esto, como te digo, es interesante porque vuelve a poner de manifiesto la íntima relación que hay entre el cuerpo y la mente. La mayoría de la gente cree que la depresión es porque no le estás echando ganas, porque no eres suficientemente fuerte, porque no estás interesado en tu vida o una cosa así, cuando muchas veces
puede tener que ver con un proceso hormonal, también eso es importante, o puede tener que ver con algún metabólico, o puede tener que ver con algún problema cardíaco, y tú no te has dado ni cuenta pensando que tienes depresión porque pues eres un debilucho, ¿no? Y tampoco es verdad. El entorno social, por cierto, tampoco ayuda mucho en este sentido, ¿eh? Bueno, y sobre tratamientos médicos, hay que perderle el miedo a los antidepresivos y a los ansiolíticos, pero nuevamente, yo sí recomendaría que ante estas situaciones es importante hacerse estudios, que el médico que te atienda, psiquiatra, internista u otro tipo, te haga estudios para saber primero físicamente cómo estás. Y si tu depresión y ansiedad no puede explicarse por otra razón, bueno, entonces accedemos ya a medicamentos como antidepresivos, ansiolíticos, que son muy buenos y han ayudado a un montonal de gente a lo largo de los años. Y por supuesto terapia, la terapia para tratar este tipo de cosas, ¿no? Excelente respuesta, muy bien. Jorge, ahora vayamos, si le parece, pues a lo que podríamos llamar la recomendación, la sugerencia, el remedio para que nuestra condición mental no nos impacte en el tema físico. Sabemos que es autor de libros como Nunca te rindas, Felicidad aquí y ahora, Enfréntate al miedo, Regreso al origen, temas que nos sugieren que uno mismo podría instruir, podría llevar a la mente a un mejor estadio para evitar, alejar todas las consecuencias físicas. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Qué nos recomienda a todos hacer, qué ejercicios, qué actitud para justamente evitar que se disocien la mente del cuerpo y que podamos padecer de otras cosas, si podríamos nosotros resolverlas? Mira, antes que ninguna otra cosa, no hay libro que pueda reemplazar una buena terapia. Entonces, cuando hay malestar emocional, hay que ir a terapia, punto. Hay que perderle el miedo. La terapia tampoco te vuelve más débil ni más tonto. Pedir ayuda es una de las fortalezas más importantes que un ser humano puede desarrollar. Bueno, la respuesta que te voy a dar puede parecer un poco extraña, porque yo soy psicólogo y curiosamente lo que voy a decir no es tanto mental. Las tres primeras estrategias para tener salud mental son dormir bien, y por dormir bien me refiero a 8 horas, no 7, no 6, no 5. No importa si crees que aguantas con 4 horas, da igual, a tu cuerpo eso no le importa. Tu cuerpo necesita 8 horas, punto. Entonces, ¿quieres tener buena salud emocional y mental? Duerme 8 horas, arregla tu horario, arregla tu itinerario para poder dormir bien. 2, come bien en la medida de lo posible. Tu cuerpo necesita nutrirse bien, comer al menos 3 veces al día alimentos nutritivos. No hay alimentos malos, hay combinaciones, cantidades. Y bueno, los ultraprocesados, eso sí, ya sabemos que es otra historia, ¿no? Eso sí son malos, por supuesto. La nutrición impacta directamente en cómo funciona tu cerebro. Si tu cerebro no está nutrido, no puede pensar bien. Y 3, haz ejercicio. Con 10 minutos al día es más que suficiente. Con 10 minutos de caminar, correr un poquito, cargar un poquito de pesas, hacer un poquito de calistenia, con 10 minutos es más que suficiente. Tu cerebro necesita de este aporte de movimiento sanguíneo y de oxígeno. Entonces, esas son las primeras 3 estrategias y son de orden físico. Las siguientes: tener una buena autocrítica, un buen autoanálisis. Es necesario que puedas verte y revisar cómo te estás sintiendo, qué estás pensando y hacia dónde va eso. Revisa tus relaciones. Las relaciones interpersonales son un gran indicativo de cómo está tu salud emocional. Si estás teniendo problemas con las personas que más quieres o con todo el mundo, no son ellos, eres tú. Probablemente tú estás haciendo algo de lo cual no te estás dando cuenta que está provocando esos problemas. Y puede ser porque no estás teniendo un buen manejo emocional. Entonces revisa tus relaciones interpersonales, revisa cómo te sientes. Esto que voy a decir es fundamental. Ningún ser humano está diseñado, excepto que tuvieras una falla biológica, una falla física en tu cerebro, que las probabilidades son pequeñas, a menos que tengas un deterioro
una lesión o algo por el estilo, no estamos diseñados para sufrir. El estado de sufrimiento emocional es anormal. Nadie tiene por qué sufrir. En la cultura moderna hemos normalizado el sufrimiento, hemos normalizado el dolor. Y ojo, es muy diferente que se muera alguien que amas, que tengas una pérdida importante, que estés pasando por una crisis y tengas un momento de malestar, a que estés todo el tiempo así, mañana, tarde y noche. No, 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 eso no es normal. Entonces, si estás experimentando un estado de sufrimiento extendido, las señales que necesitas revisar. Perdido contacto, lo vemos, se ha congelado la imagen, probablemente el tema del internet. Intentaremos más adelante tener nuevo contacto con él para que nos siga hablando de esta situación, de esta relación salud emocional, bienestar físico y cómo podemos nosotros contribuir a estar bien siempre. Y como él dijo, y me gusta esa parte, no estamos diseñados para sufrir. Y aquí lo decimos diario. ¿Ya está? Jorge, nada más para terminar, nos quedamos en que no estamos diseñados para sufrir, el remate de esta reflexión para que la podamos llevar a la vida práctica. Claro, a lo que me refiero con que no estamos diseñados para sufrir es con que, a menos que tengamos una lesión cerebral o una condición física específica que se pueda diagnosticar y tratar de esa manera. La realidad es que, bueno, si tenemos una pérdida importante, un duelo, digamos, muere un familiar que amamos, tenemos una crisis importante personal, algo correspondiente a tener un gran dolor, bueno, claro que hay que hacer el proceso de duelo y la pasamos mal durante un rato, pero cuando estamos en un sufrimiento continuo, que simplemente no para, que es todo el tiempo, que se ha convertido en un estilo de vida, una forma de ser, esto no es normal. Así que tenemos que escapar de esta tendencia pública, social, de normalizar el sufrimiento, ¿no? El estrés grave y el sufrimiento no son normales y no son medallas de guerra de una persona que trabaja mucho, se esfuerza mucho y hace muchas cosas. No. Esto no es verdad. Desmitifiquémoslo, dejémoslo de aceptar y más bien concentrémonos en que allá afuera ayuda. Hay terapeutas, hay médicos, hay métodos. Entonces, acerquémonos a ellos, vamos a perderle el miedo, porque si tuviéramos una gastritis grave, si tuviéramos una fractura de un hueso de la pierna, iríamos al doctor. Si tuviéramos un cáncer, nos operaríamos y haríamos las quimios. Pero si estamos deprimidos, entonces no, porque nuevamente soy un debilucho. O tengo que tener la capacidad de controlar lo que me pasa. No es cierto. Hay que pedir ayuda, eso es lo más importante de todo. Sin duda ninguna. Muchas gracias, Jorge Cantero, psicólogo clínico y escritor. Ahí están también sus obras para conocer un poco más. Regreso al origen, el rincón oscuro de su mente, nunca te rindas, felicidad aquí y ahora. Títulos que nos revelan que estamos diseñados para la felicidad, la alegría, para el no sufrimiento, y eso le valoramos mucho, Jorge, que nos haya revelado estas reflexiones y que debemos a partir de ahora llevar presentes para no permitir que nuestra depresión, nuestra ansiedad, nuestras emociones nos atrapen. Siempre hay manera de salir. Ya nos ha dado 3 extraordinarias recomendaciones y por ello le agradecemos mucho y ojalá podamos tener otra oportunidad de platicar más sobre este u otros temas. Muchas gracias. Encantado, honrado. Muchísimas gracias. Excelente día. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, pues ya a partir de este momento podemos aplicar esta experiencia. Hay que hacerlo, más usted que si está sufriendo, está preocupado y qué hago y qué... No, vamos para adelante.